Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy, en Decisiones que marcan diferencia, vamos a estar meditando en las decisiones radicales de fe. Vamos a estar meditando profundamente en las decisiones radicales de fe. Esas decisiones que en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto espiritual, son de vida o son de muerte. Pero en esta serie y en esta temática de hoy de las decisiones radicales de fe, quiero enmarcarme bajo el título Como viendo al invisible. La Biblia es clara y es enfática, amados y amadas en Cristo. Dice que es cierto que los que estuvieron con el Divino Maestro los días de su carne tuvieron bienaventuranza. Sin embargo, por boca del mismo Señor Jesucristo, Él dijo que más bienaventurados son los que creen aún no viendo. Bien dice también la Escritura por medio de la pluma inspirada de Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que por fe andamos y no por vista. ¿Cuál es el problema muchas veces de andar por vista? La vista va a condicionar las situaciones y va a condicionar las decisiones. ¿No será que ha andado usted por vista por mucho tiempo? ¿No será que usted necesita las evidencias para creer como Tomás? Usted no va a necesitar necesariamente evidencias físicas de vista para creer. Usted, para poder después ver las evidencias en tiempo real en su vida, primero debe creer. Y quiero centrar la temática de hoy en estas decisiones radicales de fe que van a hacer posible en nosotros que caminemos como viendo al invisible. Las vivencias de Moisés. Sería larguísimo de comenzar a hacer una biografía detallada de Moisés por Biblia, o comenzar a buscar distintos pasajes de la vida de Moisés para considerar cuál es el más potente. Entonces vamos a hacer algo muy salomónico y muy sano. Más que ir a la historia en tiempo real registrada por Biblia allá en el Antiguo Testamento, el transitar de los primeros 5 libros principalmente, ya cuando Moisés aparece como protagonista, el libro del Éxodo, nos vamos a venir al Nuevo Testamento. Y vamos a tomar referencialmente el versículo 27 de Hebreos 11. Por lo tanto, nuestro versículo base para hoy es Hebreos capítulo 11, versículo 27, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Vamos a cotejarlo a la luz de lo dicho por el primer testigo de la iglesia, el primer mártir genuino, el cual fue el gran Esteban. El hombre diferente, el hombre que no temió al rey de su tiempo. Uno que no temió al rey de su tiempo porque estaba muriendo como viendo al invisible, testifica de uno mucho anterior a él, que también vivió como viendo al que con ojo humano no se ve, como viendo al invisible, y tampoco temió a otro rey, a Faraón. Usted entenderá que Faraón y Esteban, que no temió a el rey que se le levantó en contra, que fue el rey religioso del sacerdocio fariseo, ambos no temieron. Uno a enfrentar la vida, Moisés, y otro a enfrentar la muerte, Esteban. Quizás rey en sentido diferente, pero siempre es el mismo diablo escondido y disfrazado con distinto traje. Detrás de esta odiosidad siempre ha estado el diablo.
Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios que han de marcar diferencia en las distintas épocas que Dios los convoca y los levanta y le hace un llamado, deben entender que la vida espiritual genuina con Dios se suscita, se fundamenta y se basa en toma de decisiones radicales. O hacemos o no hacemos, somos o no somos, decidimos y actuamos, o siempre nos quedamos ahí. No se olvide las grandes vivencias de Moisés. No solo tenía al rey egipcio, el soberbio, el altivo, con todo su escuadrón infernal de egipcios armados hasta los dientes a la espalda, sino que ahora se le pone por delante una gran muralla de agua que parecía infranqueable. Y Moisés tuvo que aprender una lección tremenda que quizá usted y yo hoy la vamos a aprender. Como viendo al invisible, se postra y comienza a pedir que Dios haga por él. Y es aquí donde a veces también nos cuesta a nosotros discernir el tiempo de Dios a nuestro favor y en nuestra vida para tomar decisiones radicales de fe para que Dios obre por medio de nosotros. Escúchemelo bien. El pueblo de Dios tiene que entender que así como nosotros tenemos fe en Dios, Dios tiene fe en nosotros. ¡Yujú! Pero debemos reconocer, saber en intimidad continua con Dios, en un trato directo, continuo, permanente, creciente en el día a día, cuándo es el momento de postrarnos, rendirnos a orar y cuándo es el momento de decidir actuar por la fe. Me parece ver la imagen, un terrible ejército dirigido por un hombre soberbio que venía a matar a Moisés y al pueblo, y delante la gran muralla acuática que le impedía al pueblo la huida. Y me parece ver al hombre de Dios en entredicho, el hombre de Dios temblando, el hombre de Dios entre la espada y la pared. La pared no se podía cruzar y la espada le iba a matar. ¿Qué hago? ¿Me postro, oro, pido, ruego, ayuno, busco? No es malo. Pero Dios le dio una lección que fue prácticamente una bofetada a la cara para que ahora este hombre cambiase su estructura, su idea, su pensamiento hacia Dios y ahora comenzase también a activar la fe sabiendo que era Dios quien lo había comisionado. ¿No serás que tú, Dios quiere que actives tu fe y estás ahí inactivo, dubitativo, donde ahora Dios quiere que te pares como un guerrero y decidas en fe, sabiendo que Dios está en el asunto? Está bien que actuemos como Gedeón pidiendo confirmaciones, está bien, pero cuando ya está todo confirmado y más que confirmado, hay que obrar. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo? Ponte en pie, decide en fe, camina radicalmente conmigo, como viendo al invisible. Y ahora, ¿qué tienes en tu manito, Moisés? ¿Tienes qué? Una vara. Nosotros no tenemos una vara física, pero ahora los hombres de Dios tenemos la vara del Paracleto, del Espíritu Santo, el cual, si actuamos correctamente en la fe necesaria, decisiva, la fe que rompe situaciones, Dios nos va a hacer pasar como por tierra seca en medio de los grandes mares de problemas, de oposiciones y de resistencia a lo que Dios quiere hacer por medio nuestro. Entiéndalo bien. Entonces, en el Salón de la Fama de los héroes de la fe, que es el capítulo 11, así como Hollywood tiene su Salón de la Fama, tiene su Paseo de las Estrellas, donde aparecen todos los nombres de hijos del diablo, que han sido títeres para arrastrar a muchos a condenación incluso. Ahí están las estrellas en el Paseo de Hollywood. ¡Wow! Cosa tremenda. Nosotros tenemos nuestro propio Paseo de la Fama, donde el único que la recibe es Cristo. Tenemos nuestro museo recordatorio de testigos de fe, pero también tenemos el Salón de la Fama, los héroes de la fe del capítulo 11. Y destacan varios versículos en este capítulo a partir del 23, la historia de Moisés, y la resume de una manera espectacular. Y también después vamos a observarlo a la luz de lo que dice el gran testigo Esteban. Mire, 11:23 de Hebreo en adelante. Por la fe, por la fe, por la fe. Decisiones radicales de fe.
Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este ya venía señalado, porque los padres también habían actuado en fe. A veces el padre cristiano no es capaz de sembrar genuina fe en el hijo, porque ni siquiera el padre cristiano ha decidido en fe. Y así quieres que tu hijo sea un hombre de valor, un hombre de fe, un hombre apartado para obras de fe y poder en Dios. No puedes dar lo que no tienes. No puedes. Padre, papito lindo, tú no puedes dar lo que no tienes y no esperes cosechar lo que no sembraste. Si eres un timorato, un cobarde, un mediocre que siempre ha dependido del recurso económico o de lo que tus ojos te permiten ver y no has sido capaz de impactar el corazón del Altísimo porque le vas a creer aún no viéndole como viendo al invisible, no esperes que tu hijo marque la diferencia. Aquí lo que nos está enseñando el Espíritu Santo por medio de la palabra es que nosotros los padres cristianos tenemos que comenzar a marcar la diferencia con nosotros mismos para impactar positivamente a la herencia de Jehová que se nos ha prestado a nuestros hijos. Acá hubo padres que actuaron en fe y Dios respondió de una manera tremenda. Ahora, se salta la historia biográfica de Moisés, el 11:24 de Hebreo, y dice, por la fe Moisés se saltó de los padres al hijo. ¿Se da cuenta la conexión? Por la fe Moisés, hecho ya grande. Ajá. Y aquí póngame mucha atención, joven de Dios, hombre de Dios y mujer de Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hoy el Espíritu Santo le da una bofetada a la cara y les vomita en el rostro a todos aquellos que desean un nombre de algo. Muchos hoy por hoy también dicen tener nombre de que viven, pero delante de Dios están muertos y desarraigados. Hombres que dicen ser algo y no son nada. Tiempos en donde muchos anhelan títulos honoríficos, lugares de eminencia. Hombres supuestos ungidos de Dios que anhelan que se les ponga alfombra roja cuando ellos van pasando. Están más enaltecidos que el mismo diablo. Sería como que realmente y literalmente el público aplaudía al burrito que cargaba al maestro entrando a Jerusalén. No, el protagonista de la historia es el que está en nosotros, el invisible, que nosotros caminamos como viéndolo. Ahora, Moisés, hecho grande, toma una decisión radical de fe. En el Evangelio hay que ser radicales. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Hacemos o no hacemos? ¿Decidimos o nos morimos sin decidir? Ay. Ahora imagínese un momento. Yo quiero que usted lleve su mirada. ¿Cómo habrá sido la vida intermedia, formativa de Moisés? Y aquí están los planes extraordinarios de este invisible bendito. El diablo siempre se va a pisar la cola delante de mi Cristo. Voy a matar a todo niño hebreo recién nacido hasta un límite de edad. Los voy a matar. Pero Dios escoge a un niño pequeño en una canastilla, en el peor río donde habían bestias inmisericordias, cocodrilos gigantes del Nilo y aguas torrentosas que lo podían destruir. Dios lo preservó. Y en la causalidad de Dios, que Dios hace todo con un propósito y un objetivo a fin de cumplir sus planes, el que quiso matar al niño hebreo termina criándolo como abuelo postizo.
Perfectos planes de Dios. El hombre usado para el momento tenía que ser formado en el mismo núcleo, el corazón de la podredumbre de Egipto. Usted no diga, joven, jovencita o hermano ya de cierta edad, yo he perdido tanto tiempo de mi vida sin decidir y sin servir al Señor. Vea la historia de Moisés, vea la historia de Pablo. Aunque Pablo tuvo todo por basura el tiempo preparativo, Pablo sí supo que todo lo que vivió antes de Cristo fue el gimnasio para fortalecer nuestros músculos espirituales, fue el lugar de la formación de la fragua para ser un excelente acero de Damasco, templado, que ahora será la espada que traspasará el mismo corazón del faraón que nos tuvo en algún momento algunos, quizá como el regalón de regalones, y a otros los tuvo con el látigo en los lomos como esclavos a su servicio. No desconozco a los grandes hombres de Dios que toda la vida, desde el vientre de una madre, han estado bajo las bancas y en un lugar de congregación. No desconozco a los pollos que han nacido en el gallinero cristiano. Pero también estamos los que fuimos criados allá en la dureza del mundo, entre las algarrobas de los cerdos, picoteando las basuras y las migajas que Faraón, el diablo, nos ofrecía. Allá Dios nos formó y ahora sabemos reconocer, entendemos y olfateamos y sabemos cuando huele a diablo. Ahora somos peligrosos para Él. Yo soy un hombre de Dios que me gozo de saber que tengo nombre, que vivo y mi nombre está escrito en gloria, pero también me gozo al saber que mi cabeza tiene precio y estoy en la lista negra del diablo. No importa, al diablo con el diablo, porque soy hombre de decisiones radicales de fe y quiero que tú lo seas, como lo fue el gran referente llamado Moisés. ¿Cómo habrá sido la vida de palacio de Moisés? Lujos, esplendor, gloria, reconocimiento, lo que muchos pobres payasos, inconstantes, hombres que dicen ser y no son, que solo anhelan la exaltación del ego, hoy desean. Moisés lo tuvo en esplendor. Moisés tenía título honorífico, nieto del rey. Moisés tenía herencia futura de parte del rey. Moisés lo tenía todo por haber sido adoptado a la vida palaciega de la cultura predominante en el tiempo del esplendor del egipcio. Pero dice aquí claramente que rehusó la herencia del rey, rehusó el título honorífico del rey, rehusó todo cuanto podría haber alcanzado de lo que hoy podemos considerar la fama humana, el reconocimiento del hombre. Moisés le dio una bofetada de parte del Señor en decisión de fe al mismo diablo y le dijo: llévate tus baratijas, llévate tus migajas, yo no quiero tus migajas, yo quiero la gran torta en la cena de la boda con el Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Y si tú lo quieres también, primero rompe con ese miedo a decidir en fe, a ser un hombre y una mujer de decisiones radicales de fe. Mire lo que va a pasar ahora. Y aquí es donde la cosa se pone gruesa. No es simplemente rehusar esto que se nos ofrece, sino que ahora hay que decidir pagar el precio junto con Cristo. Y yo te hago esta convocatoria, amado. Ven al grupo de los que estamos decididos a pagar el precio. 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, aleluya, que gozar de los deleites temporales del pecado. El problema es que ahora estamos en una iglesia tan infantil, tan inmadura todavía, que están gozando los deleites temporales del pecado y están rehusando la grandeza de Dios que quiere manifestarse en tu vida. No seas de ese grupo, amado, amada. Hoy te convoco en el nombre del Señor. Ven al club
Ven al club, y te lo insisto, ven al club de los de la lista negra del diablo. Ven al club de los que tienen su cabeza a precio. Ven al club de los que el diablo desprecia, pero que son amados por Cristo, porque han decidido rendir su vida y no se van a conformar con las migajas de un sistema corrompido, las migajas de un rey soberbio y altivo que engaña, que seduce, que tienta y hace caer incluso a algunos que se dicen ser y no son. ¿Ah? Ahora viene lo espectacular en el relato. 26 y 27 de Hebreos, capítulo 11. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tarea para la casa, compare esto con Filipenses, capítulo 3. ¿Dónde tenía puesta la mirada Pablo? En el galardón. Y aquí hay una clave que te la quiero compartir y ya es consejería. Tengamos la mirada puesta en el galardón. Puesta en el galardón. Pero caminando con los pies bien firmes en fe, sabiendo que el llamamiento es supremo a la gloria. Pero no hagamos las cosas como por ganancia, sino como por deuda. Pablo nos enseña ese modelo como el referente y Cristo como el molde lo manifestó magistralmente. Pablo caminó como viendo al invisible, porque dijo: prosigo al blanco, prosigo a la meta, soy una flecha lanzada de parte de Cristo y daré en el centro del blanco, porque me he puesto un objetivo, he decidido en fe, aunque no lo vea, caminaré como viendo al invisible. No importa en qué termine esta historia, si me toca rendir mi cabeza por la causa, yo voy por el llamamiento supremo, por el premio mayor, y no me voy a extraer con migajas que el diablo me ponga en el camino. Eso es lo que quiso transmitir Pablo. Por eso él dijo: todo lo anterior lo tuve por estiércol, por basura, por excremento, comparado con lo que viene. Y ahora dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a Hechos capítulo 7. Esteban dice exactamente lo mismo, y a este le tocó rendir su vida sin temor al rey religioso que se levanta a través de las facciones duras del fariseísmo. ¿Acaso usted cree que no hay fariseos en las iglesias hoy por hoy? Hacen nata como en los días de Cristo. Así que el diablo te va a atacar desde afuera si tomas decisiones radicales, pero te va a golpear duro en las costillas falsas por dentro con los falsos que el diablo levanta. ¿Ah? Dice claramente, Hechos 7:20 en adelante: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Poderoso en palabras y obras, porque fue un hombre que decidió en fe y caminó como viendo al invisible. Y vemos lo que marcó el antes y el después en la vida de Moisés. La excusa santa. Dios permite que ajusticie a un compatriota matando a un opresor egipcio. Un consejo, una conclusión, la consigna. Consejo: es tiempo que decidamos en fe. Ya llegó la hora, iglesia, de saber a qué hemos sido convocados. Dios está esperando nuestra respuesta solamente, para que ahora con la vara que se llama el Espíritu Santo se comience a abrir y despejar el camino para Él hacerse grande en nosotros. Ese es el consejo. La conclusión: ¿tú tienes fe en Dios?
tenla, porque Dios tiene fe en ti y Él sabe la decisión que vas a tomar. Lo clave sí es tener una intimidad, un día a día con nuestro Señor a través del Espíritu Santo, para que sepamos que estamos dando los pasos correctos. Cuando ya sabemos que estamos conforme al tiempo y la voluntad de Dios, activemos en fe, pero tomemos decisiones radicales. Aquí no va a ser el por si acaso. Aquí Dios no va a considerar al timorato de doble ánimo que siempre quiso y no hizo, o pudiendo no se comprometió. Aquí hay que tomar compromisos sólidos, decisiones firmes y estables, y actuar y obrar de una fe contundente. Y así se te venga encima el diablo y el mismo infierno, no van a prevalecer. Porque ese que se mueve junto a nosotros como invisible frente a las grandes necesidades y a las grandes problemáticas del servicio real a Dios, se hará visible en la escena, como fue en los días de Moisés, y como Dios corroboró el testimonio de un Esteban muriendo, donde ahora pudo, incluso antes de expirar, ver a ese invisible bendito que le guió todos los días de su vida. Consigna y lema para el día de hoy: decisiones radicales de fe marcarán la diferencia en la iglesia del tiempo final. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have